Muy bien. Estamos listos para iniciar. ¿Qué tal Argentina? Qué fantástico estar aquí. Es mi primera vez aquí en Buenos Aires, mi primerísima vez en Buenos Aires, Argentina. Y realmente es fantástico. Hace solo un día que estoy acá y ya puedo decirles que he aprendido una cosa de la gente, de su gente, es que en su corazón ustedes son artistas. Entonces, esto me pone muy feliz y puedo decir que esta presentación es para todos ustedes, pero quisiera especificar una persona en particular que sé que está en esta sala, que es un soñador, el soñador. Quisiera contarles un poco acerca de quién les habla para que puedan comprender por qué es que estoy comunicándome con el soñador o los soñadores de esta sala. Yo nací en la ciudad de Nueva York a principios de la década de los 60, cuando la tecnología no era tan buena. Yo salí, mi parto fue con forceps, eso que te ponían en la cabeza para que el niño pudiera atravesar el canal de parto. Y por consiguiente me dañaron la cara. Mi madre era muy joven y muy chiquita y yo era un bebé muy grande. Esto me causó daño en el rostro, lo que me generó una parálisis permanente. Por eso cuando me sonrío, como ven, todo se genera de movimiento en este lado de mi cara, pero no del otro lado. Puedo decirles que crecí sin dinero en un barrio muy difícil de la ciudad de Nueva York, muy duro. Era un lugar en donde no había espacio para soñar. Me miraban, tenía el pelo largo, desde cuando era muy chiquito, me la pasaba leyendo libros, me la pasaba viendo televisión, cuidadosamente eligiendo qué miraba, siempre muy interesado en las historias. Y mis pares, los que me rodeaban, no me comprendían en lo más mínimo, para nada. Me llamaban con distintas denominaciones, pero una palabra que escuchaba una y otra vez cuando se referían a mí era un vecino puertorriqueño que me decía defecto. Esa era la palabra que escuchaba, defecto. Y yo tuve una alternativa. Mi alternativa era o bien quedarme escondido en mi cuarto y entonces podía quedarme allí, leer los libros, escribir historias y dibujar imágenes de dinosaurios y Godzillas. Y podría haber crecido para ser un buen narrador de fantasía o de ciencia ficción. Y me podría haber ido bien. Pero en realidad yo decidí mirar por afuera de la ventana, en donde me encontraba con pasión. Lo que veía era conexiones. Y yo estaba solo y no quería estar solo. Yo quería alcanzar a esta gente que estaba afuera. Tantos de ellos estaban eligiendo incorrectamente. Terminaron presos del delito o víctimas de las drogas. Tenían mi misma edad, podrían haber sido mis amigos. Pero no tenían ningún tipo de instrucción, en contrario, no tenían valores, a diferencia de los héroes como el Capitán Kirk o como Gandalf. No daban cabida a estos valores y por consiguiente se fueron de camino. Entonces yo pensaba, si yo pudiera mostrarles, si yo pudiera generar estas conexiones, tal vez podían llegar a apartarse de estas malas elecciones. Entonces decidí estudiar y poder ver cómo comunicarme con tanta gente joven como sea posible, de modo tal que ellos puedan entender que en la vida uno puede elegir
caminos que te pueden llevar a lo que es una vida productiva, interesante, muy íntegra y aventurada. Esto es lo que me llevó a una técnica. Una técnica que descubrí solo, pero obviamente que existía en algunos lugares del mundo. Y realmente era muy interesante. Y lo que quiero hacer hoy es mostrarles esta técnica y compartirla con ustedes, al menos como una introducción. Durante mi vida, siempre todo se trataba de la historia. Yo trataba de saber si me iba a convertir en escritor o no, pero en realidad lo que carecía era de la paciencia como para poder estar sentado y escribir novelas. Tal vez podría haberme dedicado a ser cineasta, lo intenté. Traté de producir una película, me llevó 18 meses y fue lo más difícil que haya hecho en mi vida. Y me di cuenta que ese no es tampoco, que no iba a ser el camino. Me metí en el desarrollo de juegos y desarrollé videojuegos. ¿Alguno de ustedes recuerdan el Nintendo 64? El cazador de dinosaurios, Turok. Yo fui quien lo desarrolló. Y también el Turok 2. Estos juegos generaban muchísima facturación y la gente empezaba entonces a valorar el hecho de que yo tenía ideas con respecto a la creación de otro tipo de contenido en torno del juego que pudiera volverse una cuestión interesante frente a los fans. Un sitio web, por ejemplo, cuando nadie había generado un sitio web para un videojuego, o las tiras de cómics, o incluso todo aquello que pudiera estar escrito en el embalaje de los juguetitos de Turok que contaban una historia del personaje, cosa que a los fanáticos les encantaba y por eso todo esto facturaba muchísimo dinero. 400 millones de dólares en franquicias para Turok. Realmente esto a mí me permitió hacer todo tipo de cosas, pero finalmente en el año 2000 yo desarrollé una empresa, Starlight Runner Entertainment, y nos convertimos en el productor principal a nivel mundial de lo que nosotros llamamos las franquicias de transmedia. Entonces lo que hacemos es maximizar el valor de la propiedad intelectual, de las historias, de las narrativas, haciendo que el mundo de esa historia sea más grande y también comprendiendo qué es lo que dentro de este mundo es importante poner en cada una de las distintas iteraciones, en cada uno de los diferentes componentes del mundo, en cada una de las plataformas de medio diferentes. Nuestros clientes comenzaron a venir en mayor medida y mucho más rápido. Ellos recurrían a nosotros para justamente recibir lo que esperaban. Yo generé los areneros más increíbles a nivel mundial. Hemos trabajado con la gente más destacada de la industria de Hollywood, lo cual para mí es algo que te vuela la cabeza. Yo recordaba que era el simple chico de los proyectos, de los trabajos prácticos, y de repente me encuentro, sin darme cuenta, trabajando con la gente más increíble del mundo sobre las que les voy a comentar. Por otra parte, también por haber estudiado y porque mi equipo estudia las técnicas para la producción sobre diferentes plataformas de medios con mucho detenimiento, podemos nosotros ayudar a nuestros clientes, los clientes que tienen grandes propiedades, para comprender cómo es que esta propiedad o este bien puede llegar a funcionar de manera más efectiva en cada una de las plataformas de los medios. Por otra parte, también había un chico joven que creció en Buenos Aires. Su nombre es Fabián Nicieza. Él fue mi jefe. Fue superior mío en Valued Comics. Y yo realmente era seguidor de él, porque él escribió algunas de las historias más populares de X-Men
en la época de los cómics durante la década de los 90. Él creó Deadpool. Yo le pedí que él viniera a trabajar con Starlight Runner. Él vendió muchísimos cómics, muchísimos libros de cómics, y él se unió a mi empresa. Y Fabián, hoy por hoy, es el director de innovaciones de Starlight Runner Entertainment. Es uno de los mejores productores de transmedia del mundo y adivinen qué, es argentino. ¿Cómo hacemos esto? A menudo, cuando hablamos de transmedia, confundimos transmedia con una tecnología o con ser tecnólogos. Nosotros confundimos los puntos más profundos de lo que es una computadora o la programación para la computadora. No, cuando hablamos de la narrativa en base a transmedia, estamos hablando de comprender la esencia de la historia. Y esto es el mensaje que quiero transmitirles a ustedes hoy. Porque si comprendemos qué es lo que hace que una historia sea poderosa, qué es lo que hace que vos puedas conectarte conmigo, podés entonces tomar esta esencia y ponerla en las diferentes partes de la historia que salen en diferentes plataformas de medios, y se va a sentir real, la sensación va a ser poderosa y la sensación va a ser de manera tal que la audiencia va a querer quedarse allí para disfrutar. Mis ideas con respecto a transmedia coalescieron en la década de los 80. En 1982, yo estaba jugando diferentes juegos de roles de fantasías. Van a saber entonces cuán aparato soy realmente en lo que se refiere a la tecnología. ¿Conocen lo que son la parte de los calabozos y dragones? Dungeons and Dragons es un juego de narrativa en donde un referee se junta a un grupo de gente y participan en una historia con respecto a monstruos, con espadas, hay mucha magia interpuesta. Y bueno, justamente yo soy el que narra la historia, y para resolver la historia uno tira los dados al azar y con eso creemos que estamos luchando contra el monstruo. Yo estaba fascinado con este juego. Porque los jugadores tenían fantasías tan intensas con respecto a estar allí que a veces se olvidaban que eran el duro en la vida real y que eran una persona con onda y que era una persona dura, y se metían tanto en el juego que se olvidaban de la propia percepción del sí. No he visto esto con ninguna otra cuestión salvo con la película Rocky, en donde la gente termina olvidándose de sí y saltan de emoción cuando Rocky gana y demás. Me gusta esta sensación de intimidad e interactividad justamente en lo que es la narrativa comunitaria o comunal. Yo empecé a escribir acerca de esto. Y esta es una revista que yo publiqué a partir de una Mac Plus, una computadora Mac Plus con 512K y con un pequeño floppy disk. Produje esto en 1982, 83 y 84. Esta revista tenía que ver con los juegos, pero por otra parte también empecé a pensar acerca de cuán interesante podía llegar a ser narrar una historia que cientos de personas pudieran participar con ella, tal vez en el orden de los miles o tal vez en el orden de los millones. Existen los bulletin boards. La computadora, por ejemplo, genera una llamada a la computadora de un tercero y uno puede comunicarse a través de la computadora. Para mí esto realmente es increíble. Y de esto hablábamos en Gateways en 1982. Y yo por allí decía que el futuro de la narrativa iba a formar parte de esta nueva Internet. Y resultó ser que, bueno, no estaba tan equivocado.
Después de Turok, empecé a trabajar en The Gathering, el encuentro mágico, que fue algo realmente muy popular. Así que con eso me generé bastante credibilidad. Esta es la primera lección a aprender, especialmente para quienes todavía son alumnos universitarios. Yo lo aprendí de la manera más difícil. Produzcan, generen algo y termínenlo. Creen algo y lleguen a su fin y luego publíquenlo. Publíquenlo en Internet, generen evidencia para demostrar que ustedes finalizaron un proyecto, aun cuando no haya sido perfecto, porque las tiras de cómic que yo escribí para Magic the Gathering no son perfectas, pero mostraron frente al mundo que yo comprendía la importancia de este pequeño juego de intercambio de tarjetas o de cartas, y además también, si yo ponía la información de la historia del juego en Internet, la gente tenía interés en observarlo, porque todos amamos escaparnos, todos amamos estar inmersos en un mundo de fantasía, especialmente cuando la sensación es real y verdadera. Y mientras más información se tenga acerca del mundo de fantasía, se vuelve más real y más convincente. Y Magic, entonces, fue un gran hit, un gran éxito para mí. Acá tenemos la tira de cómic, que dicho sea de paso, fue la primera vez en aquella compañía que pusieron el nombre de la persona en la portada. Gómez. Estuvo buenísimo. Bueno, muy bien. Ahora entonces trabajo en Starlight Runner. Y la compañía Walt Disney recurre a mi persona y me dicen, bueno, tenemos un problema. No entendemos realmente por qué fue un éxito Piratas del Caribe. No tenemos idea. Bueno, tal vez sí haya sido Johnny Depp, pero ni siquiera entendemos muy bien por qué ha sido un éxito, ni siquiera por qué Johnny Depp lo ha logrado. Y no sabemos cómo generar nuevo contenido para los Piratas del Caribe en las tiras de cómics, en videojuegos, en novelas. Simplemente ellos decían, no comprendemos, no pescamos por dónde pasa la cosa. ¿Nos puede ayudar, por favor?, me pidieron. Entonces yo les dije, sí, por supuesto, no hay problema. Yo les confieso que no conocía nada con respecto a los Piratas del Caribe. ¿Quién sabe? Ni siquiera yo había visto la película. Así que yo estaba perdido. Realmente fue difícil, una situación difícil. Yo sabía que no iba a tener éxito con este emprendimiento a menos que comprendiera qué era lo que realmente le contaba esta historia a la audiencia, por qué había una conexión tan poderosa. Pero en realidad nadie podía responder a esta pregunta. Finalmente, la persona que parecía entender sobre los Piratas del Caribe más que nadie más en el mundo era Johnny Depp, precisamente. Entonces yo dije, ¿me permiten hablar con el actor? Solamente unos pocos minutos, permítanme hablar con él. Y me dijeron, ni loco, para nada, ¿quién sos vos? Jeff Gómez, de Nueva York, olvídate. No te vamos a conceder la entrevista. Y yo les dije, 5 minutos, por favor. No vamos a poder hacer nuestro trabajo si no. Entonces me dicen, bueno, está bien, pero si lo haces enojar, te vamos a sacar arrastrando de la sala. Entonces, muy bien. Me meto a la sala, él está ahí en su mundo de ensueños, es tan agradable, es tan dulce, habla tan suave, es súper inteligente. Entonces me dirijo a él y le digo, Johnny, ¿qué es lo que conectó tu corazón con Jack Sparrow? Me permitieron hacerle solo una pregunta, esa era la única pregunta. Y él me dice algo maravilloso en realidad. Me dice, bueno, yo estaba enojado.
Yo era una persona enojada. Yo era un mal llevado. Y para mí era difícil, cuando fui creciendo, llevarme bien con el estrellato y con cuestiones que me rodeaban. Pero luego, de repente, nace mi hija, mi primera hija. Y cuando ella nace, yo la miro a los ojos y me dije a mí mismo, yo, Johnny Depp, no voy a poner toda la mierda que tengo en esta beba. No voy a desquitarme mi furia sobre esta nena o con esta nena. Entonces me voy a purgar para que salga mi enojo por otros canales. Él se metió en el yoga, hizo diferentes ejercicios mentales, meditación, y se convirtió en un hombre verdaderamente pacífico, un hombre de paz. Después lo convocan para hacer esta película, Piratas del Caribe. Se pone el traje y de repente va a ser Jack Sparrow. Él viene al set el primer día y dicen, luz, cámaras, acción. Y él de repente no tiene nada para dar. Nada. La nada misma. Estaba mal. Se vuelve a casa ese mismo día, todavía vestido de Jack Sparrow, porque estaban rodando en Los Ángeles, y se mete al baño, se inclina sobre la pileta y se mira al espejo a sus propios ojos. Y entonces dice, ¿cómo puedo tomar justamente toda esa sensación salvaje que existía en mi corazón y cómo lo puedo equilibrar con la nobleza a la que aspiro llegar? Cuestión de equilibrio. Él encontró para ese equilibrio a Jack Sparrow. Y justamente Los Piratas del Caribe tiene que ver con ese equilibrio. El equilibrio entre la nobleza europea que tiene regimientos y conquista el mundo, y justamente lo salvaje del mundo por descubrir. Y cuando ambos mundos se ponen en contacto, lo increíble puede ocurrir. Se da rienda suelta a lo sobrenatural. Y ahí está Jack Sparrow en el medio de los dos, haciéndole este gestito a ambos lados, riéndose de ambos lados, haciéndole pito catalán a ambos lados. Y de alguna manera podemos justamente encontrar felicidad, porque justamente eso es lo que encontró Jack Sparrow. Él encontró su felicidad, la libertad. Yo tomé este mensaje y salí corriendo de la sala porque ya había llegado a la respuesta, había llegado a esta respuesta. Y esta es la metodología de Starlight Runner Entertainment. Esto está en el corazón de Transmedia. Encontrar la esencia de la historia y recordar esta esencia en cada una de las iteraciones del contenido. Le gusté a Disney y después hicimos Tron, el legado de Tron y también las historias. Trabajamos sobre las historias de Disney, Fábulas, Transmedia también para las historias de Disney. Y todo empieza a surgir y todos me empezaron a llamar. Hasbro me pidió trabajar en Transformers, ayudarlos a conectar la franquicia con los niños pequeños, porque en la película no lo podían lograr. Entonces trabajamos y nos fue muy bien para que la nueva serie animada, los nuevos videojuegos y demás trataran acerca de Transformers y el tema de la transformación en sí, que hizo que los juguetes fueran exitosos en primer lugar. Luego nos llamaron James Cameron y nos dijo, venía Lightstorm, venía a ver un poco Avatar. Los primeros minutos ya estaban completos, en crudo. Entonces yo fui, lo vi y la verdad es que estaba tan conmovido, ya sabía de inmediato que iba a ser increíble, pero la verdad es que estaba muerto de miedo de James Cameron. Es una persona bastante de fuerte carácter.
Entonces le dijimos que no estábamos interesados en el 3D, ni tampoco nos interesaba la tecnología, sino que nos interesaba qué significaba esto, el te veo. Y James Cameron dijo, listo, ustedes tienen el trabajo. Tienen el trabajo. Fue increíble. Imagínense, fui al set, vi el equipo de producción de Avatar junto a Cameron y hablando acerca de la filosofía de la Na'vi y cómo la historia de Pandora tiene que ser una historia que perdura durante muchas, pero muchas horas, no solamente 2 o 3, sino cientos y cientos de horas. Entonces trabajamos muy cerca de 20th Century Fox para poder lograr esta franquicia que perdure durante años y años. Y trabajamos en todas las plataformas de medios. Luego nos llamó Sony y nos dijo, bueno, para poder hacer Men in Black 3, Hombres de Negro 3, costaba algo así como $100 millones antes incluso de empezar a rodar la película. Entonces, ¿cuál es el futuro de esta franquicia? Porque no podían hacerlo y yo enseguida les dije, hicieron La Guerra de las Galaxias, pero Mark Hamill no aparece en cada una de las películas. ¿Por qué? Porque el universo de La Guerra de las Galaxias es maravilloso y puede perdurar durante muchos años y es más grande que cada actor individual o cada personaje en particular. Entonces analizamos Hombres de Negro y dijimos que ahí sucedía exactamente lo mismo. Y lo probamos, lo demostramos con mucha investigación y eso ayudó a que Sony pudiera crear un plan de transmedia que lograra que perdurara durante muchos años, incluso más allá de lo que era la presentación actual. Por lo tanto, ¿de qué se trata? Gabriel nos dio una explicación y definición más bien académica. Yo voy a simplificar un poquito las cosas. Transmedia es el kit de herramientas principal para Starlight Runners Entertainment y creo yo se va a convertir en la caja de herramientas principal para todos aquellos que produzcan contenido en múltiples plataformas. Transmedia es un proceso de transmitir mensajes, temas o líneas de historia a un público masivo a través del uso artístico y bien planificado de plataformas de múltiples medios. Y yo digo artístico, es decir, un uso lleno de arte, porque esto no solamente es para publicidad, esto no solamente es para marketing, sino más bien contar buenas historias que los conecte a ustedes conmigo. Y la plataforma, de alguna manera, es importante porque es lo que ustedes utilizan y tienen que utilizar la fortaleza de esa plataforma, pero de alguna manera no interesa tanto porque la historia es pura y la historia es la que se conecta con el corazón. Pensemos un poco en transmedia de esta manera. Cada medio es como un instrumento musical. La televisión es como el violín. La computadora es como el piano. El videojuego es como la flauta, ¿no? Entonces vemos que cada medio representa un instrumento y en sí mismos son capaces de cosas bellísimas. La televisión, por ejemplo, ha generado programas fantásticos. Hay películas increíbles que son autónomas y eso es para siempre y siempre va a ser de esa manera. Entonces, lo que digo es que existe una nueva técnica, un nuevo desarrollo en donde podemos superponer todos estos hilos de narrativa en un manto en donde vamos a poder converger todos estos aspectos de la narrativa para poder crear una narrativa sinfónica, como una sinfonía narrativa. Y esta es la nueva expresión, esta es la nueva forma de arte, en mi opinión.
Por lo tanto, la vieja escuela teníamos la propiedad intelectual y teníamos que elegir a través de qué medio nuestra propiedad intelectual se iba a manifestar y listo, y uno iba a trabajar. La nueva escuela toma la propiedad intelectual y desarrolla el mundo de la historia. Es un trabajo adicional porque tenemos que pensar en el pasado, el futuro, otros elementos que se producen al mismo tiempo que la historia principal. Y vamos más allá, nos extendemos a distintos medios diferentes, los que ustedes tienen a mano, sus propios activos. La vieja escuela, entonces, íbamos al cine, nos gustaba la película, nos comprábamos el libro, a veces el libro era mejor, a veces el libro no era tan bueno. Y luego, si queríamos comprar el videojuego, bueno, horrible, ¿no es cierto? Todos saben que los videojuegos que se basan en películas no son para nada buenos. Entonces, la totalidad de esa experiencia es cada vez menos satisfactoria. Pero la nueva escuela, y esto está sucediendo exactamente ahora, hace 5 años incluso ni siquiera se presentaba, pero ahora empezamos a ver desde el inicio la idea de crear componentes que el público, con un poco de trabajo mental, empiece a unir esas piezas hasta que tengan sentido. Entonces, a veces el libro quizás se produce después de la película y el juego nos presenta un aspecto diferente del mundo de esa historia. Y en definitiva, cuando unimos las piezas y funciona, se produce la magia. Es sorprendente. Las personas quieren sentir que el mundo es completo y está completo, que ese mundo tiene sentido, que lo están disfrutando. Y de ser así, significa que el creador de ese mundo le preocupa lo suficiente ese mundo para hacerlo funcionar, para hacer que encuadre, como el universo cinemático de Marvel. Bueno, todas las películas de Marvel encajan, encuadran, y cuando las vemos nos encanta, sonreímos. ¿Por qué? Porque no somos tontos, porque entendemos cómo funcionan las cosas. Y entonces estamos contentos. Ustedes, por ejemplo, me escuchan y yo invito a un amigo y le digo, mira qué bueno que está esto. Esto está muy bueno. Están hablando de sus cosas. Vení, disfruta conmigo, escucha conmigo. Y de a poco eso es lo que va conectando y creando la lealtad y el interés en la cultura popular actual. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de lograr un buen contenido de medios de transmedia, pensamos primero en el mundo de esa historia. Después en la plataforma. Tenemos que desarrollar a los personajes y al mundo antes de preocuparnos por los medios. Tenemos que crear profundidad, historia y tener en cuenta las plataformas que ustedes tienen a mano. Porque yo no solamente estoy hablando de una plataforma tecnológica de películas de $200 millones de Hollywood. Estoy hablando de lo que ustedes pueden hacer, la comunicación que ustedes pueden utilizar, que puedan producir para sus clases y para los medios en Argentina. Vamos a hablar después un poco más sobre eso. Pero la narrativa puede crear una conexión emotiva muy poderosa entre su público y su propiedad. Es decir, parte de mi trabajo es analizar cada propiedad famosa o popular en la historia reciente en todo el mundo. Y hemos desarrollado incluso una lista de criterios que nos van a guiar, van a ser los elementos para lo cual indica que todas estas propiedades tienen puntos en común. Entonces observamos la lista, pensamos en lo que ustedes están haciendo y si lo que ustedes crean está de acuerdo con esa lista, entonces ustedes están camino al éxito de Transmedia.
Un mundo rico, profundo. No necesariamente tiene que ser ficción, porque transmedia es muy bueno también para documentales y no ficción. Yo coloco ficción porque, bueno, muchas veces trabajo con la gente de historietas y de dibujos animados, pero cuando hablo de un mundo profundo, rico, es un mundo que tenga pasado, presente y futuro. Ustedes tienen que pensar que el mundo no es solamente un mundo que está en la pantalla. Hay que pensar que ese mundo existe allá también, más para allá y más para adelante también. Tiene que ser un mundo más grande de los límites de la pantalla. O también líneas de historia convincentes y el desarrollo de una historia en particular. Esta es la noción de que tiene que haber un inicio, una trama y un desenlace. Incluso en Star Wars, en la Guerra de las Galaxias, tenemos que tener un arco de historia, un arco que sigamos, un descanso y después comienza un nuevo hilo o arco de la historia. También una presentación convincente que tome al mundo y al espectador en serio. Yo trabajo, por ejemplo, mucho con los brasileños y los brasileños, bueno, son un poquito, a ver, ellos quieren poner todo lo que encuentren en la historia. El dibujo animado, magia, después tenemos ciencia. ¿Está bien lo que digo o no? ¿Qué pasa con los brasileños? A ver, el punto es que constantemente hay que recordarles un poco que eso es lo que nosotros llamamos la fantasía de la bacha de cocina. Ahí tiramos todo, y hacemos una gran ensalada. Pero en definitiva, la audiencia contemporánea, el público contemporáneo, es un público experimentado, inteligente y necesitan una lógica, necesita que uno los tome en serio, como una buena fantasía de las películas o buenas historias de ciencia ficción. Algo que realmente tenga sentido. Aunque sea un mundo fantástico, debe verse y sentirse real. Y eso es lo que crea ese sentido de la participación y de involucramiento y ese deseo del público de querer más. Entonces se necesita generar una lógica interna y consistencia. Algo tan importante, temas atemporales, que sean simples, pero presentados con arte. Especialmente con mis alumnos más jóvenes. Ellos tienen tanto, pero tanto por decir, tanto que quieren decir en un único proyecto. Pero las buenas historias en realidad tratan de una única temática, lo que esté en el corazón. Puede haber muchos subtemas y lo podemos también decir de distintas maneras, pero si uno complica demasiado, la transmedia no va a funcionar, porque de alguna manera empieza a confundir al público. Hay que dar lugar al recorrido, a viajar, a pasar de un medio a otro y que se vaya construyendo la historia. Entonces, lo que sea simple y lo que venga del corazón es lo que va a entusiasmar al público y va a generar que ellos quieran experimentar más. Cultivación, validación, celebración de los fanáticos, de los seguidores. Las buenas narrativas de transmedia y los buenos narradores de transmedia son aquellos que pueden conectar directamente con el público. Tenemos la tecnología para hacerlo hoy en día. Por lo tanto, esa relación es parte de toda la experiencia narrativa. Las extensiones que mantienen la calidad y la integridad de la marca. Entonces, como narrativos o narradores de transmedia, bueno, es difícil a veces separarlo de alguien que es más convencional. El productor o el cineasta trabaja con licencias y demás.
Pero ahora, si somos narradores de transmedia, los componentes nos están ayudando a contar la gran historia de nuestra propiedad. Entonces, cada componente tiene que tener integridad en sí mismo, tiene que mantener la calidad y comunicar la esencia, es decir, el significado del mundo de la historia. También líneas de historia entrelazadas y continuidad en todas las plataformas y líneas de productos. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, si algo sucede en el programa de televisión y nosotros jugamos con una aplicación, esa aplicación tiene que reconocer y confirmar lo mismo que sucede en el programa de televisión. Tienen que estar esos elementos en la misma sintonía para que de esa manera se genere la sensación de que uno toca ese mismo mundo, pero desde otro punto de acceso, desde otro dispositivo. Una segmentación de mercado cuidadosa. Disney quería que los niños pudieran entender Piratas del Caribe. Pero, ¿qué pasa? La película era un poco oscura, un poco atemorizante, entonces los padres no llevaban a los chicos a ver Piratas del Caribe. Entonces, ¿qué hicieron? Nosotros les recomendamos que no achicaran a Jack Sparrow y hacer un mini Jack Sparrow. En realidad no había que apretarlo a él, sino que no hay que hacer cosas tontas. Habría que mejor contar la historia de Jack Sparrow cuando era adolescente y hacer que esas historias no fueran atemorizantes, sino volverlas parte del mundo auténtico, del mundo real de Piratas del Caribe. E hicieron eso. Crearon un Jack Sparrow joven, una serie de libros, lo vendieron en millones, la mayoría a niños que ni siquiera habían visto la película. Y adivinen qué querían ver después, cuando terminaron de leer el libro. Obviamente esto es muy bueno para Disney. Atención a la calidad, detalle y coordinación. Starlight quiere trabajar con propiedades para niños. Y lo más frustrante a veces es que generan la propiedad respecto de un pequeño estanque con un poco de agua, con un patito, una tortuga para los niños y nada más, no ponen nada más. Y les digo, conozco nenes de 4 años que conocen a 1.500 personajes de Pokémon. Por favor. A ver, uno puede enriquecer al mundo incluso para los niños, porque ellos son mucho más inteligentes de lo que nosotros creemos. Y si trabajamos el detalle, lo enriquecemos, vamos a hacer que ese niño también tenga más riqueza. Así que los detalles importan. Y los detalles, cuando se van acumulando, generan evidencia del realismo, del mundo de la narrativa. Y un comentario final. Transmedia no tiene que ver con narrar una historia a nivel comité. Esta es una acusación que alguna vez se ha hecho de mí. Bueno, tiene que ver con trajes, gente en trajes que cuenta una historia que sale por diferentes medios porque después de todo quieren ganar dinero. No, la habilidad de la narrativa sigue siendo infrecuente. Con esto quiero decir que no hay demasiadas personas que narren, que se destaquen o sean muy buenos. Y cuando nos topamos con ese tipo de persona, tenemos que festejar el talento que encontramos en esta persona y ayudar a que esta persona con talento pueda generar un mundo de fantasías que pueda prosperar a través de las diferentes plataformas de medio. Entonces, James Cameron no tiene tiempo para investigar cada una de las iteraciones de Avatar. Pero si hay gente de su lado que pueda comprender qué quiere decir eso de te veo, y que pueda comprender profundamente la historia del mundo de fantasía, pueden ser justamente azafatos de propiedad intelectual, estos azafatos o embajadores que puedan proteger la propiedad intelectual según vaya viajando por los diferentes medios.
Transmedia se aplica a los videojuegos. Hemos hablado acerca de Turok anteriormente y Starlight Runner ha trabajado en Halo, que es un caso fascinante porque Halo fue muy exitoso en una plataforma de medios. Y la pregunta que se nos hizo en el momento fue, ¿cómo podemos hacer que Halo sea popular en muchas otras plataformas de medios, como por ejemplo un Harry Potter o la Guerra de las Galaxias? Y tuvimos que trabajar muy arduamente para poder generar un lenguaje que el desarrollador de videojuegos pudiera comprender, para hacerlos ver que existe un ser humano por detrás de esta armadura y que el ser humano tiene un corazón y que el ser humano tiene un destino. Y obviamente debe tratarse de algo más que simplemente dispararle al alien sin cesar, y que en última instancia tal vez haya que verle el rostro. No fue fácil, les digo. Hablen con Microsoft y verán. Pero en última instancia, ellos terminaron entendiendo esto, porque todo el mundo quería generar esta cuestión épica, lograr éxito en diferentes medios, y todo el mundo entendía la esencia de la historia, y justamente esta era la esencia de lo que la historia de Halo tenía que ser, la historia de un hombre que tenía una lucha interna y que tenía la capacidad de amar. Y si ustedes vieran Halo 4, verán que los resultados están empezándose a ver, y el éxito de Halo 4 es inédito en la historia de la franquicia. Por otra parte, también las Tortugas Ninja Mutantes Adolescentes. Esto es para televisión, para Nickelodeon, que compra una antigua franquicia que la quiere remozar para la audiencia contemporánea. Lo interesante con respecto a las Tortugas Ninja es que las Tortugas Ninja, según la escuela antigua, tenían que ver con justamente ser un renegado. Nadie me ama. ¿No es romántico esto? Las Tortugas Ninjas de la escuela nueva implican un cambio, y Nickelodeon fue muy inteligente a la hora de ayudarnos para generar este cambio. La escuela nueva implica, yo soy un paria, buenísimo. Me encanta ser así. Y justamente esta es la nueva actitud que tenemos en esta más joven generación de Tortugas Ninja, y el éxito justamente está sucediendo. Bueno, Showtime tiene a Dexter y ayudamos a trabajar justamente con la parte de transmedia para Dexter. Así se ve un cuadro típico de transmedia. Así puede llegarse a ver. Entonces, se ve un poco complicado, pero realmente es relativamente simple. Los episodios están en el medio, 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a 12. Sería una temporada de Dexter en este caso. Lo que tenemos por debajo de la línea de episodios son todas aquellas cuestiones que se hacen normalmente en marketing. Esto ocurre de cualquier manera, o más allá de todo. Lo que está por encima de la línea de episodios son pequeños proyectos especiales que Showtime tuvo la inteligencia de generar, porque esto ayuda a contar la historia de Dexter en diferentes medios. La historia se ve a través de estos medios. Hemos, por ejemplo, aprendido acerca del pasado del personaje en la novela gráfica, conocimos más acerca de cuáles son sus víctimas, también hemos podido llegar a la profundidad de los diferentes aspectos de los otros personajes de este programa, y a la gente le parece muy divertido poder tener esta zambullida más profunda, porque cuando uno ve Dexter, uno es un verdadero fanático, y toda información que haga el personaje es importante. Y esto se hizo de manera coordinada. Se hizo la publicación a nivel semanal a medida que el show o que el programa se mostraba por televisión. Vemos que son 7 días. Cada 7 días salía o se generaba algo de información nueva. Esto no es radical. Esto implica usar
el mismo plan de marketing, los mismos canales que la red de por sí ya tenía, pero la única diferencia era que en lugar de publicitar y seguir publicitando sin cesar, nosotros ayudábamos a contar la historia de Dexter y esto generó mayor participación de los fanáticos, mayor compromiso, mayor inmersión y mayor fidelidad por parte de los fans. Entonces, esto que quiero mencionar para recordarles es que la tecnología y la caza, de alguna manera, el deseo de pasar de un medio al siguiente para pasar o saltar al siguiente contenido, nunca debe imperar o imponerse sobre lo que es una buena narrativa. Cuando nosotros contamos la historia sobre Dexter, cuando Showtime contaba la historia de Dexter, contaba acerca de cómo llegó a la embarcación, una parte tan importante del programa. Eso en sí mismo es interesante. No fue una cuestión tonta de que él matara a otra persona, sino cómo llegó a la embarcación. Nunca vamos a ver esta historia en el programa, sino que hay que ver esta historia en transmedia. Y esto es justamente lo que generó un componente adicional importante a la narrativa. Conocer la esencia de la marca. ¿Cómo determinamos el significado de los piratas del Caribe? ¿Cómo podemos determinar el significado de nuestras propias propiedades? Bueno, tenemos que entender los atributos que distinguen la propia marca o el propio mundo de fantasías de todo aquello que se le parezca, de la competencia o de todo aquel que pueda generar algo similar. ¿Cuáles son las diferencias? Porque estas diferencias son lo que va a conectarse con la audiencia cuando la audiencia entre en contacto con el producto. Y yo voy a contarles, en términos muy simples, cuál es el secreto de la conexión. Son ustedes, su corazón, su vida específica y sus experiencias. La totalidad de todo esto es diferente de la de cualquier otra persona en este planeta. Y si uno es honesto y a su vez valiente, y uno puede infundir la propia pasión personal en el proyecto, esto va a ser realmente único y singular, aun cuando sea otra historia más de criaturas extraterrestres que llegan a la Tierra. ¿Qué es lo que mi marca o mundo de fantasías está dando a mi audiencia? Es increíble. Yo tuve la posibilidad de trabajar con la Disney, con 20th Century Fox, con Sony Pictures, y a veces se olvidan de que lo que ellos generan es entretenimiento. Entretenimiento para millones de personas, para millones. Y yo digo, ¿ustedes entienden cuál es la finalidad de esta película? ¿Ustedes saben lo que la gente experimenta al salir del cine, al haber visto la película? Y me dicen, bueno, que tiene un final feliz, qué sé yo. No, es responsabilidad. Es una cuestión de responsabilidad. Nosotros les recordamos a estos jefes que es justamente una responsabilidad, la de crear algo que pueda aportar algo al mundo. Si uno piensa acerca de todas las franquicias más exitosas y las películas más exitosas y programas más exitosos en la historia, tienen que ver con ser enaltecedores. Hay algo en ellos que uno puede llevarse consigo y que nos hacen sentir mejores respecto de la propia persona y del mundo, aun cuando fuera una historia oscura, porque justamente te hace tomar una decisión más firme acerca de mejorar el mundo por la preocupación que te generó la película oscura. Entonces, nosotros decimos que Transmedia, o creemos que Transmedia es más exitosa cuando tiene algo que de alguna manera es positivo para contarle a la audiencia. Y a este mensaje lo llamamos el tema, el mensaje aspiracional, que si escuchamos con atención, va a mejorar nuestra vida y la calidad de vida en la raza humana.
aspirar, hacer que la gente quiera tener la iniciativa de generar en el mundo un mejor lugar en el que vivir, es el mejor resultado posible de verse inspirado y de inspirar. Yo sé que esto suena tal vez un poco cursi, pero bueno, por una parte también debemos admitir que esto es cierto. Esto es lo que hemos encontrado en implementaciones exitosas múltiples plataformas. Si es tan simplemente cuestión de terror y sangre, por el terror y la sangre misma, no me interesa pasar al siguiente medio, no me interesa jugar el juego de triturar a la persona en 1000 pedacitos con una sierra, no me interesa. Los arquetipos. Esto está en el núcleo central del mundo de la historia o del mundo de narrativas. ¿Con qué nos estamos conectando a nivel primario y básico? ¿Qué es lo que de la mitología se está manifestando a través de la historia que queremos contar? Tenemos que saber de qué se trata simplemente para asegurarnos de que esté presente en estos diferentes medios. Y este es el siguiente paso. La infusión. Después de determinar qué es lo que tenemos para decir y cuán poderoso es, tiene que estar infundido en cada uno de estos elementos que se mueven y traspasan a través de estas diferentes plataformas. Entonces, aun cuando estemos trabajando en marketing y estemos creando alguna especie de pequeña mascota para alguna empresa, obviamente no todo el mundo va a ser el gran cineasta conocido, todos tenemos que sustentarnos en alimento y trabajar de algo. Bueno, tenemos que saber qué va a significar este muñeco, esta mascota, qué conexión tendrá este muñeco de nuestra creación con la corporación y cuál es el arte que tiene, para qué vino, con qué mensaje vino para contar y por qué va a seguir siendo relevante. No podemos simplemente elegir un conejito así porque sí. Una herramienta transmedia y múltiples puntos de contacto. Después de haber establecido el mensaje central o nuclear y los temas y haber creado variaciones temáticas, recordemos que no estamos repitiendo el mismo contenido una y otra vez a través de los diferentes elementos o plataformas, sino que estamos creando variaciones temáticas de la misma manera en que haríamos en una orquesta cuando somos el director de la sinfonía. Cada una de las piezas debe ser importante y cada uno de los elementos tiene que tener la sensación de la totalidad y del poder como un momento específico dentro de la sinfonía. Hay algo que ha cambiado. Algo ha cambiado. En los últimos 100 años nos hemos estado comportando diferentes como narradores respecto de la manera en que nos comportábamos desde los comienzos de la historia humana hasta hace poco más de 100 años. Lo que ha cambiado es esto. En estos 100 años, nosotros nos convertimos en transmisores. Entonces, tuvimos la posibilidad de producir libros de manera masiva, de crear justamente o generar radio que pudiera pasar de un punto y se transmitiera a diferentes partes del mundo, lo mismo con la televisión y las películas. Se ha perdido algo en este proceso. Hemos perdido la capacidad de mirar a los ojos a la gente a quien le estamos contando la historia. El chamán de la tribu desapareció. Las cosas están cambiando. Y ahora tenemos la tecnología como para poder volver a hacer lo que hacía el chamán, mirar a la gente a los ojos. Este es un cambio de paradigmas que no puede ignorarse. ¿No les parece? Esta es una situación en donde la era de la transmisión está llegando a su fin, incluso en Argentina.
Y vamos a tener la posibilidad de tomar un feedback instantáneo. Hoy por hoy, como transmisores, no controlamos la conversación. Nosotros en toda la torta controlamos la mayor parte y ustedes una tajadita pequeña. Ahora ustedes controlan la mayor parte de esta torta a través de los medios sociales, de la internet, de los dispositivos móviles. Ustedes controlan la conversación y yo estoy obligado a escucharlos atentamente, porque de lo contrario, ustedes me dan la espalda y se van a otra parte, porque alguien más sí los va a escuchar. Entonces, cuando uno escucha, al escuchar se genera el poder y el diálogo. Entonces, debemos comprender esto y generar una arquitectura que promueva el diálogo en todas las implementaciones de transmedia, tal vez en algunas implementaciones que no son transmedia, como un programa de televisión común y corriente. Y la arquitectura del diálogo implica generar un foro para feedback, de modo tal que yo pueda, como narrador o como red, hablar con ustedes, o como director o productor también. Porque cuando se tiene esto, se tiene lo que Homero describió tempranamente o descubrió tempranamente en la historia. Homero, el gran poeta, llegaba a las aldeas y ¿a dónde iba a ir? Normalmente iría a una taberna y entonces se sentaba y hablaba con la gente. Tenía una historia, la Odisea, por ejemplo, y realmente había que escucharlo. Y él escuchaba a su vez a la gente y hacía que la gente se interesara por la historia que él tenía para contar. Y entonces él iba al foro que fuera, ya sea el teatro o el centro de la ciudad, se sentaba y miraba a la gente a los ojos. Y él controlaba el ritmo al cual se contaba la historia, él controlaba cuán emotiva iba a ser la historia. Y esto justamente lo iba ajustando según el feedback o la retroalimentación de la audiencia. Y esto es algo que vamos a volver a poder hacer porque hemos justamente vuelto a lo que es la narrativa comunal, al igual que Dungeons and Dragons o Calabozos y Dragones. Hay algo interesante que se está generando en YouTube, cosa que estamos observando muy de cerca. A esto lo llamamos contenido individualizado. Los estudios y las empresas discográficas, todo el mundo está empezando a temblar porque la gente joven hoy por hoy tiene la capacidad de generar sus propias redes y de generar su propio contenido. Y este contenido no está compuesto por nada que pueda yo quererles vender a ustedes, sino en este caso, esta gente genera su propio contenido con su propia vida. Esta chica, Jenna Marbles, ella filma sus videos en su propia casa en California. Ella tiene más hits que Gunman Style. Es increíble. Más de 1.000 millones de hits para buscar a Jenna Marbles. Las chicas adolescentes de todas partes de Estados Unidos las siguen para escuchar qué les puede contar. Es increíble y loco al mismo tiempo. Entonces, como narradores de transmedios o narradores de cualquier tipo y especie, ¿cómo podemos enfrentarnos con el hecho de que se produce contenido que nada tiene que ver con nosotros? Bueno, ¿qué tal si ayudáramos a estos jóvenes a narrar sus historias? La gente usa juguetes para contar sus historias en YouTube. ¿Qué pasa si estos juguetes estuvieran basados en nuestro mundo? Solía ser que no se quería hacer esto porque se quebraba el copyright y demás, pero hoy por hoy hay que compartir y permitirles trabajar con elementos de nuestro propio mundo de historias para que esto forme parte de su mundo de historias. Por lo tanto, tenemos que también hacer un trabajo adicional y hacer que aquellas personas que nos ayuden que crean transmedia se sientan apoyados, incentivados, para que el mundo
el mundo de esa historia, que es lo más importante, y es más importante que los personajes se puedan nutrir y expandir. ¿Y cuáles son los valores de un productor o cineasta de transmedia? Aquí los tenemos. Es necesario tener una comprensión profunda de los puntos básicos de la historia. Es importante tener la capacidad de tomar la esencia del mundo de la historia y ayudar a expandirlo al tiempo que se mantiene esa esencia. Debe saber y conocer cómo los distintos medios transmiten la historia de distintas formas. No es necesario que ustedes sean brillantes en tecnología, sino que sus amigos pueden ser los que sean brillantes con la tecnología. Además, la narrativa la tienen que comprender y entender que perdure y va más allá de los límites de la pantalla. Deben comprender el proceso de producción de los distintos medios. Tienen que ser buenos en las habilidades de negociación, persuasión, coordinación. Tienen que ser diplomáticos, porque hay muchas personas que entran en el juego y además tienen que poder dar un paso atrás y ver el gran panorama. Cuando hagan todo eso, los resultados son decisiones vitales. Van a poder responder más rápido. Cada punto de contacto de los medios cuenta una pieza única, una parte única de la historia. La marca va a perdurar. El público se convierte en defensor de la marca. Ellos son los que van a salir y van a vender el mundo de la historia de ustedes a otras personas. Y finalmente, ese mundo de la historia se amplía, se agranda mucho más que la suma de las partes. Muy bien. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué hace esto aquí? Yo crecí parte de mi niñez en Puerto Rico y la verdad es que me sorprendía muchísimo. Me encantaba el Chapulín Colorado, el Chavo del Ocho. Y me fascinaba justamente porque había un programa de televisión, pero también teníamos los libros de historietas. Y había afiches, adhesivos, stickers, todo el merchandising que salía del Chapulín y del Chavo. Y ahora, recientemente, Televisa entendió que puede ser una propiedad de Transmedia. Entonces están desarrollando una nueva iteración que, interesantemente, curiosamente, como lo que dijimos de la Guerra de las Galaxias y Hombres de Negro, ya no necesitamos a los actores. Creo que muchos de ellos ya tienen más de 100 años, de todos modos, ¿no? Y el mundo persiste. Lo divertido es que este es el Lego del Chavo. Y los fanáticos están creando su propio contenido, lo cual ayuda mucho más a expandir y nutrir el mundo de esta historia y continúa el amor justamente que todos sienten por este personaje. Esto no se está haciendo por millones y millones de dólares. Esto en realidad se hace con un presupuesto modesto. Y los productores en realidad tienen mayor conocimiento de la tecnología con fanáticos en todas partes. En Holanda tenemos a los Spangas. Es una historia de una escuela secundaria donde, bueno, uno sale de la escuela, va a ver en la tele a Spangas y cuando termina esta serie corren a Internet porque cada personaje de Spangas tiene su propio sitio web. Entonces lo actualizan todos los días como una persona real y uno puede leer el chusmerío y las noticias y se puede incluso comunicar directamente con los personajes y los personajes incluso nos pueden responder en el sitio o a través de los medios sociales. Y después en el verano incluso hay una película, Spangas Motion Picture, que filma todo lo que hacen los Spangas de vacaciones de verano. Entonces uno puede ir al cine y ver la película de Spangas. Incluso tienen también un escenario
escenario y hacen también exhibición tipo teatro. Y similar a lo que hacen acá, ¿cómo se llama? Lo de Disney Argentina, Violeta. Bueno, también otro ejemplo de transmedia muy claro de aquí de Argentina. Incluso Björk, que tiene Biofilia, un álbum que es una aplicación y es una instalación de arte que ha también viajado por todo el mundo. Eso es transmedia. Bueno, estamos viendo cada vez más en América del Sur y en México implementaciones de transmedia. Globo está experimentando, Televisa también con sus novelas y están creando transmedia porque si no lo hacen, nuevamente, ¿qué pasa con el rating? Va bajando, al igual que las plataformas múltiples o a medida que las plataformas múltiples aumentan. Muy bien. Vamos a concluir con los 5 elementos que yo les recomiendo para hacer una buena transmedia y creo que van a ser bastante simples. En primer lugar, ¿tiene algo para decir? Bueno, ustedes tienen que decir algo que sea potente y humano. No pueden abandonar la implementación en manos de la tecnología. Entonces, no tiene que ver con la tecnología y empezar a rebotar una idea de una plataforma de medios a otro, sino que tiene algo y debe tener algo que contar. La comedia está bien, pero no lo transformen en un chiste. En mi estudio, por lo general, los jóvenes me piden mi opinión respecto de sus proyectos de transmedia y yo trato y me cuesta tanto observarlos y estudiarlos porque quiero ayudar a los alumnos, pero siempre terminan siendo un chiste, siempre es una broma, algo tonto que sucede. Y a ver, uno puede mejorar. Yo les digo, ustedes pueden contar una historia convincente en estas plataformas y hacer que yo quiera pasar de un medio a otro. Los personajes tienen que ser convincentes. Esto no lo entiendo muchas veces porque en muchos proyectos de transmedia que veo, a partir de personas muy talentosas, hay personajes que son horribles, son asesinos. En Estados Unidos tenemos un término que es douchebag, que es alguien que es una porquería, alguien horrible. ¿Por qué? No me interesa a mí trabajar para seguir a estos schmuck, a estos personajes asquerosos de los medios a Internet. Este personaje, por ejemplo, bueno, fue fantástico. ¿Por qué? Porque él logró formar un personaje convincente, logró captar el interés. Y es una persona interesante. Elementos de la historia que sean autónomos, pero que también agreguen. Es decir, al principio de esta presentación, por ejemplo, ustedes vieron un comercial de Edad Media, un segmento de la aerolínea neozelandesa, y de alguna manera nosotros podríamos pensar que no agregó tanto a la historia de Hobbit o El Señor de los Anillos, pero sí al menos captó la intención o el interés del mundo de la historia. Nos hizo sonreír y también nos despertó la consideración de ese mundo de la historia. Y además estaba bien formada, autolimitada, un inicio, una trama, un desenlace. Y esto también es transmedia, aunque no necesariamente se extienda o se amplíe más allá en la historia del Hobbit o El Señor de los Anillos, pero sí fue un aporte. Ahora bien, el proyecto transmedia más interesante que yo he visto, esa parte adicional que uno experimenta, es la que nos hace pensar en todo el panorama. Es decir, nos hace pensar que quizás nosotros no entendimos bien las percepciones de los otros personajes porque los vimos
siempre a través de la lente de otros personajes. Battlestar Galactica, por ejemplo, hizo algo increíble con Transmedia porque reexaminó la filosofía y las actitudes de los personajes y es realmente arte, es algo que puede ser destacable. Y por último, el número 5, el trabajo apalanca, impulsa la fortaleza de cada medio que utiliza. Internet no es la televisión. Por favor, a ver, no lo transformen en la televisión. Los smartphones, los teléfonos inteligentes, tienen que ver con la privacidad. Es decir, tenemos el smartphone y no queremos que nuestro novio o novia vea lo que hay. Es decir, es una conexión más importante que esa. Entonces, no empiecen a diseminar partes de la historia en los distintos medios, en las distintas plataformas, sino más bien piensen qué es lo que cada medio puede aportar y concentren cada aspecto de la historia en esos medios. Cuando era chico, una de las primeras implementaciones de Transmedia que yo pude ver tenía que ver con que me encantaba lucha libre. Lucha libre, en realidad yo no tenía nada en común con mi papi. Él realmente no quería, obviamente, identificarse conmigo, pero un día nos sentamos y vimos lucha libre. A él le gustaba. ¿Por qué? Porque a la gente le golpeaban la cabeza, le destruían la cabeza. Y a mí me gustaba por las máscaras que llevaban, porque eran superhéroes y porque trataba del bien, del mal. Ese es el conflicto primario, pero también porque había historietas que contaban las aventuras que se producían fuera del ring. Incluso también había películas. Los mexicanos, la verdad es que tenían una gran industria y pudieron crear estas increíbles historias, el santo y demás. Bueno, recientemente me llamaron Dorian Roldan de AAA, que sería la lucha libre mexicana, y me dijo que iban a trabajar con un grupo de Hollywood para poder llevar lucha libre a Norteamérica. Querían crear una franquicia de AAA estadounidense, serie televisiva, eventos en vivo con lucha libre en los estadios, planeaban también hacer videojuegos, historietas, juguetes, y todo es fantástico, pero no sabían exactamente cómo ir uniendo estas partes y al mismo tiempo contar bien la historia. Entonces nos pidieron si Starlight Runner podía ayudar. Obviamente yo dije que sí, increíble. Entonces, la dificultad simplemente es que iba a ser muchísimo trabajo, porque estamos hablando de transmedia verdadera que se tiene que hacer desde cero, con una propiedad de larga data ya establecida y sus propias peculiaridades. Sabemos que los mexicanos, bueno, son raros a veces con este tema de la lucha libre, tienen sus cosas. Entonces, sin duda les dije, bueno, me van a tener que pagar, pero me gustaría, sin dudas, tener una especie de recompensa por este trabajo que hago al final. Regalías. Entonces, un porcentaje pequeño. Y me dijeron, bueno, ya tenemos al productor ejecutivo, ya tenemos al productor de los eventos en vivo, ya tenemos al director del programa de televisión, al productor, los escritores. Y no tenemos una posición, un cargo para vos. Entonces les dije, bueno, en realidad, ¿qué les parece productor de Transmedia?
Y entonces me dijeron, bueno, pero ¿eso es un crédito realmente? ¿Existe? Y les dije, sí. Nosotros validamos a los productores de Transmedia con el PGA en el año 2011. Es el crédito que se certificó. Es el que se ve al final de los créditos, muy chiquitito. Bueno, pero está avalado por el sindicato de productores. Entonces me dijeron, bueno, entonces si es un crédito avalado, perfecto, tomalo, es tuyo. Y adivinen qué. Hi, papi. Soy el productor de Transmedia de AAA, que sería Lucha Libre Estados Unidos. Así que estoy a partir de acá obteniendo un beneficio, regalías, a partir del trabajo que algunos de los productores y ejecutivos de Hollywood han también aprovechado. Entonces, en definitiva, con estos tres términos, verdad, transparencia y visión, y una determinación plena, además de todo eso, yo no soy un gran científico, no soy Brad Pitt tampoco, pero fíjense lo que sí es posible. Esto realmente es importante, ¿eh? Esto es muy importante y es el inicio de otras oportunidades que sin dudas están por llegar. Y no hay límites a lo que es posible con todo esto. Y además fue formulado, generado en el cerebro de un pequeño y después muchas personas dieron su aporte para el crecimiento de este gran movimiento y ahora sin dudas lo comparto con ustedes. Les pongo todo esto para que ustedes también lo analicen. Con lo cual, el punto es que todos los que estamos acá podemos ser creadores de nuestras propias vidas, nuestros propios caminos y creadores de nuestros propios mundos. Y la historia en realidad es una metáfora de las vidas que llevamos y existe justamente para conectarnos con otras personas. Nosotros somos los que creamos mundos y esto solamente es una forma de hacerlo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y además quédense cerca porque hay algunas cosas que me gustaría también hacer algo especial porque hay algunos aquí que son estudiantes. A ver, Gabriel, dame un segundo que quiero decirles algo. Aquí tenemos recursos que ustedes pueden utilizar para encontrar más información sobre Transmedia. Estamos recién ahora rasgando la superficie. Perdón que hable tanto tiempo, pero en realidad hay mucha información. Pueden visitar estos sitios. Henry Jenkins es profesor de la USC, Universidad de California. Él es académico de Transmedia. Y todos estos son recursos que ustedes pueden utilizar. Twitter, hashtag Transmedia, también tiene buenos artículos sobre Transmedia todos los días. Pero también les voy a dar uno más. Este soy yo. Entonces, vamos a ver cómo utilizar Jeff Gómez. Me pueden seguir en Twitter o en Facebook. Pero también me pueden mandar un email si tienen alguna pregunta y yo les voy a responder. Tarda un poquito, pero siempre les respondo, ¿eh? Les prometo que les voy a responder. Ahora bien, lo que ustedes deben hacer es, primero, decirme quiénes son y de dónde vinieron. Cuéntenme primero cómo es que estamos conectados y después utilicen oraciones completas. Completen la oración, porque a veces recibo cosas increíbles. Es como que me mandan cosas ya en el medio de la historia, sin una introducción. Entonces, háganme una introducción. Tampoco escriban 10 páginas.
y hagan las preguntas que necesiten. Yo voy a intentar del mejor modo responderles. Pero antes de hacer alguna pregunta, primero busquen Jeff Gómez y escriban la pregunta. Busquen en Google porque a veces van a tener la respuesta y no va a ser necesario que me envíen un email. Pero sin dudas les voy a responder. Y si tienen además algún concepto, una idea, algo que pueda aportar a los proyectos de Transmedia, tampoco me envíen demasiada información, no la voy a poder leer y además mi abogado me habla acerca de algunos riesgos. Entonces solamente envíenme lo que pondrían en Internet, una reseña. Y como les dije, voy a dar lo mejor de mí para poder responder sus preguntas, ¿sí? Muchas gracias. Esto es algo que hago en especial para esta audiencia. Gabriel. Ahora voy a escucharte a vos en versión inglés. As transmedia, in a way, means also listening to other people talk, and this is one of the events Jeff was mostly or more carried away into. We'll have 10 more minutes so that we'll be having a chance to share this time with you, whether we know how to use Mac or not, so that we can all exchange views. It's just a matter of raising your hands, and we'll try to get back to you. Jeff will certainly try to get back to you with an answer. Hi, hello. Gracias, Jeff. Thank you, Jeff. De toda esta valiosa charla, out of this very precious talk, me quedo con what I take back home with me is a number of lessons that I've learned. One of them has to do with the market la cuestión de derecho and the rights and the law and whatnot, and how everything can be marketed. And there's something very special for us, the Argentinians, which is that you have a market that has to do with storytelling. You have a market in fantasy, but we have a fantasious market because our market does not exist altogether. Well, it does exist. You gave very clear examples of El Chavo and other stuff that were made or created south of the border, for which there is a market. On the other hand, there is a second segment where you explained transmedia very well as a tool, as a communication tool, and as a tool and as a technique. But there's a part that we are lacking, that we are not having, and it may have to do with our searches here in Argentina. The way we produce here is very tethered on the decisions of Argentine corporations, of being able to underpin with public money facts that have to do with identity, with the seek of identity. So there's a part that is kind of dangling in my mind. What is the relationship of transmedia with linguistics, whether there is a linguistics underlying transmedia, whether there is a way of telling messages through transmedia so that we can take advantage of this new tool in order to communicate our identity to the media in a different way. This linguistics of transmedia is what I actually didn't fully understand. I'm having thirst or more hunger of knowing about that as a result of what you commented in this talk. En primer término, hay modelos interesantes que están siendo establecidos en diferentes países que promueven una práctica transmedio. Están los canadienses que para lograr financiamiento del gobierno o incluso algunos fondos privados como el Bell Fund en Canadá, uno debe garantizar que la narrativa va a sacar provecho o aprovechar diferentes plataformas transmedia. Ellos piensan que esto es un dolor de cabeza
Yo creo que esto es bueno, porque ellos enseñan justamente la alfabetización en transmedia a su población. Entonces el gobierno canadiense está al tanto de que para poder aprovechar o para poder hacer frente a los desafíos del siglo XXI, nuestra gente joven necesita pasar sus pensamientos de una plataforma de transmedio a otras, y ellos lo están forzando. Esto genera cierta confusión porque las prácticas en torno de transmedios son muy nuevas, pero creo que esto está surgiendo muy bien en Canadá. Creo que el gobierno argentino va a reconocer rápidamente, a medida que el uso de celulares aumenten y los medios sociales exploten en Argentina, se van a dar cuenta de que les va a costar comunicarse a la población a través de un único medio simplemente, o repitiendo el mismo mensaje a través de un único medio, porque este mensaje se va a desconstruir rápidamente a través de lo que es el crowdsource. Ellos van a tener que reconocer, tal vez esto no ocurra este año o el año siguiente, pero prontamente van a tener que reconocer que las habilidades en múltiples plataformas resultan necesarias. Por otra parte, tal vez necesite haber una cierta reexaminación de la ley para poder permitirles a los artistas expresar sus puntos de vista hacia su propia persona de una manera múltiple plataforma, de modo tal que permita la cultura combinada, es decir, que otra gente pueda tomar este trabajo y lo mezcle y comente sobre él y pueda volverlo a poner en manos del autor y en manos de las masas. Lo interesante del caso, bueno, que en Alemania esto no se permite en lo más mínimo. Y son muy estrictos en este sentido. ¿Por qué? Porque en un pasado remoto hubo individuos que tomaron control de muchas plataformas de medios y generaron un régimen fascista a partir de esto. Y entonces tienen temor de que esto pueda volver a ocurrir. No lo admiten, ellos no dicen esto, esta es mi propia observación. Pero esto no puede durar. Y no va a durar porque como artistas, como narradores o como gente que necesita comunicarse a través de múltiples plataformas, vamos a necesariamente tener que aprovechar al máximo múltiples medios para transmitir esta comunicación. ¿Respondo de alguna manera aparte de su pregunta? Buenísimo, fantástico, gracias. Cortas por lo menos. Would at least ask you to make short questions, but answers to questions not need be that short either. Thank you, Jeff, for your talk. It was very interesting. I wanted to ask you about the script in transmedia. I'm a script writer, and we are taught in a very linear manner with very classic grammatical structures. Transmedia brings about a new paradigm as to how to write. Is there in the United States any new education based on transmedia for script writers? And if you allow me to ask a second question, how would the script writer work within transmedia? Creo que hay magníficas oportunidades para los guionistas en los transmedios. El primer tema que debemos recordar y que yo enfatizo permanentemente es que al menos hoy por hoy, cada uno de los componentes debe ser completo y hay una calidad lineal en cada uno de los componentes de la implementación transmedia. Si alguno de nosotros recordamos Matrix, justamente Matrix permite, esta película permite transmedias muy sofisticadas, que no es lineal y que tampoco es autocontenida. Las piezas no eran autocontenidas.
y la gente no entendía qué era lo que estaba ocurriendo. Esto generaba confusión y de alguna manera la franquicia se diluyó, no fue exitosa en el final o al final de cuentas. Esto puede llegar a ocurrir en instancias más avanzadas cuando hablemos de transmedios no lineales y muy artísticos. Hoy por hoy, cada uno de los componentes son bien completos. Si yo soy productor transmedia y quiero tener un webisode, un aspecto de episodio en web, yo te llamo, te convoco y te digo, bueno, acá tenemos la Biblia, por decirlo así. Acá está el recurso para todo el universo transmedio. Yo quiero contar estos componentes de la historia en webisodes. Entonces, a vos se te invita a absorber la Biblia, pero vas a tener que limitar tu visión al componente lineal del webisode y lo que va a tener que ser logrado en este webisode. Y entonces podés ponerte a escribirlo. Entonces, el compromiso que estás asumiendo frente a mí como escritor es que vas a ser fiel y leal a la esencia de mi mundo y que vas a generar un componente sorprendente y maravilloso de entretenimiento que va a tener un poco de tu impronta, porque obviamente esta es la belleza, historia narrada a nivel transmedia. Quiero escuchar tu voz en la narración, pero al mismo tiempo vos tendrás que comprender que debes existir dentro de un mundo más grande, al igual que ocurre con los guionistas de las películas de Marvel. Tienen que entender que sus personajes deben existir en otras películas y cuestiones similares. Y por otra parte, lo segundo que quiero decir respecto de esto, sin embargo, es que nosotros estamos creciendo en una era de ausencia de linealidad. La gente joven juega videojuegos y están viendo múltiples soluciones respecto de un problema y están viendo múltiples recorridos a través de la narrativa que pueden resultar ser posibles. Tenemos que pensar acerca de esto porque hay nuevos medios que están siendo desarrollados hoy por hoy, que van a aprovechar los elementos no lineales. Hay nuevas especies o tipos de libros electrónicos mejorados que no van a tener ninguna pasada, siquiera una a través de la presentación de la narrativa, sino que hay muchas alternativas que pueden seguirse para llegar a la información que queremos tomar del libro o para ponernos inmersos en el mundo de historia o de fantasía que cuente el libro electrónico. A mí me interesa muchísimo esto porque es una narrativa nueva que va a ser muy interesante. No es un juego, pero al mismo tiempo se trata de una narrativa compleja y no lineal. Yo creo que este tipo de cosas va a terminar siendo enseñadas rápidamente en las universidades, en las aulas. Esto va a ocurrir. Buenas noches, Jeff. Good evening, Jeff. I take it that your daily work must be very complex, involving a lot of activities. Out of all those activities, which in your mind is the main one that should be always prioritized or paid attention to so that we strike success in this activity? Wow. What is the most important? ¿Cuál es la más importante? La más importante a veces es la más difícil. Cuando uno tiene que lidiar con todo tipo de corporación, sea Nike o la Disney, a veces está justamente un clima que se impone entre la gente del temor. Es decir, si hay algo que es nuevo o si hay algo que te estoy pidiendo que hagas, esto va a respaldar el trabajo de otra persona en la división de la compañía. Obviamente uno no lo va a querer hacer. ¿Por qué? Porque tu tiempo y tu presupuesto está asignado hacia tu trabajo y no al tipo de marketing o no al tipo de producción que se va a terminar beneficiando
como resultado de aquello. Vos querés que lo tuyo quede en lo tuyo, que tal vez sea publicidad. Y esto es muy difícil de congeniar. Entonces yo a veces tengo que trabajar extra, porque para que funcione Transmedia necesito que la gente de publicidad, de marketing y de producción cooperen entre sí, porque todos necesitamos poder contar la historia de manera coherente y cohesiva. Por eso es que yo termino trabajando extra, porque yo tengo que terminar convenciendo a esta persona acerca de que debe invertir dinero y debo prometer a su vez que ellos se van a ver bien como resultado de esto, que se les va a dar el reconocimiento y que yo en mi documentación voy a incluir el hecho de que vos hiciste algo bueno, solo si resulta ser un éxito. Si fracasa, debo prometerte tácitamente que no te voy a mencionar.